La escuela estaba, lo que había era una alambrada, porque era un campito. Cuando nosotros llegamos, ahí no había cancha. Después, con el tiempo, fue que hicieron la cancha. A mediados de la década del 70 y justo al frente del viejo y primer pabellón, otrora establo de Luisito Ruiz Trujillo, se construyó una cancha de básquetbol y voleibol. Eso fue a finales de 1974 que se construyó. La comunidad se lo agradeció mucho al Club de Leones. Entonces ellos edificaron la cancha. Para ese entonces era una cancha moderna, porque era la mejor entre esos centros educativos. Entonces, si tú recordarás que ahí se celebró un campeonato intramuros de voleibol. Exactamente, que participaron muchísimas escuelas. Jugamos con el equipo de la Yuca, con el equipo de los Alcarrizos, cuando hicimos el torneo interescolar. Y esa fue la escuela anfitriona. Qué sé yo, bueno, ese campeonato lo ofició y lo regentó en la compañía, la empresa Kettler y Almanzar de aquellos tiempos. Lo recuerdo que fue yendo todos los uniformes y todos los equipos todo el equipo todo el vestuario que iban a usar y los materiales que iban a usar los participantes. Quienes llevaron el voleibol a la puya fuimos mis hermanas y yo. Ahí nadie sabía jugar voleibol. En el año que nosotros jugamos, que ahí fue que comenzó el equipo de voleibol a formarse, que se hizo un equipo de voleibol interescolar, porque jugamos por escuela. De quinto a octavo que se integraron e hicieron un buen trabajo. En el femenino, ya ustedes saben, las hermanas Sánchez, la hermana también de César y Quique. Las dos hermanas de Quique y Viejo, una se llamaba Niña y la otra se llamaba Eugenia. También, también ahí estuvieron también las hermanas Sánchez, Aracelis, unas jóvenes de la Rotonda, y creo que integraron, no sé si unas jóvenes que eran de la zona más cercana también, que estaban por ahí. ¿Y qué más? Había otra muchacha, pero que ya eran de para allá, por el cuartel. En la parte masculina estuvo Omar Perrone, estuvo Dilayson, estuvo Armando, estuvo Quique, el hermano de César. César también, el viejo también estuvo ahí. Le decía también que creo que Julito Domenech o David también integraron ese equipo de voleibol. Por aquellos tiempos, luego de terminar el 8º curso, las opciones para continuar el bachillerato eran muy escasas, por lo menos un lugar cercano. Solo el Centro Víctor Estrella Liz tenía esta disponibilidad. Es entonces cuando el estudiante de Ingeniería Civil, Esteban García, funda una especie de colegio en la noche usando las aulas del 2º pabellón. El pago era casi simbólico. Se inscribieron algunos estudiantes, pero este proyecto no duró mucho tiempo, pues el Liceo Nocturno Fray Ramón Pané, ubicado en los Jardines del Norte, se presentó como otra buena opción. En junio de 1977, Constantino Salvador Fulcar es ascendido como director de núcleo para la zona oriental y le sustituye como director de la Escuela La Cuesta el profesor Manuel de Jesús Guerrero, alias Pompeyo. Pompeyo fue un gran director, pero ya estaba en el ocaso de su vida y de su accionar en el área educativa. En el
gobierno de Antonio Guzmán de 1978 se hizo un nuevo pabellón de 3 aulas más, techado de zinc, piso de cemento y bloques enviolinados. Ya para ese entonces había 3 pabellones que contabilizaban 11 aulas, así como la ya referida cancha. La escuela de aquel tiempo tenía un amplio patio de recreación lleno de plantas, como cocoteros, arbustos y matas de flores de vivos colores, grama verde como alfombra y un huerto con zanahorias, rábanos, lechuga, ajíes, tomates, maíz, yuca, batatas, guandules, y todo esto bajo el canto melodioso de las iguas palmeras que gorjeaban desde las altas palmeras del patio. ¿Quién trabajaba en el huerto? Bueno, Máximo era como todólogo en la escuela y él hizo el trabajo en el huerto. Y la primera cisterna fue una idea también de que Máximo hizo algunas excavaciones, la pulimos con cemento y eso, y sirvió para almacenar agua. La sacábamos con la tica porque no teníamos las posibilidades. Era un paraíso, esa escuela era un paraíso, era una belleza, era todo un jardín. Tanto es así que la primera parte que daba a la calle que entra para el sector La Puya, también había otra callecita que entraba hacia la escuela y le daba la vuelta hacia el este. Y yo entiendo que era porque entraban vehículos ahí, propiedad de esos señores. Y ahí sembrábamos nosotros en la parte frontal maíz en junio, y en septiembre cuando volvíamos encontrábamos el maíz seco, porque nadie le ponía la mano a las cosas de la escuela. En la escuela era como el santuario de la comunidad. Todas las actividades se hacían ahí, las reuniones, la propuesta para cambiar el nombre al sector, que fue muy discutida, y al fin es La Puya. Se propusieron muchos nombres, pero ninguno pegó como La Puya, pero La Puya era como más propia para que la gente lo saboreara y eso. ¿Recuerdas que ahí había una mata, un árbol muy grandísimo que le llamaban el árbol de la salchicha, que echamos unas frutas bastante largas, bastante grandes, que solo usaban los ganaderos en tiempo de Trujillo, porque eso era un predio de las familias de Trujillo ahí, y era un bebedero que tenían de los ganados vacunos, y esa fruta la usaban para echárselas a los animales, a las vacas, que les gustaban mucho. El terreno que ocupaba la escuela era bien amplio. Las 3 aulas estaban más o menos al fondo. Detrás había un aula que fue el huerto de la escuela y una pileta redonda donde los animales posiblemente era usado como bebedero. Entonces, hacia adelante había un amplio terreno con matas de coco. En el tronco de cada mata de coco había un círculo hecho con piedras y pedazos de bloques, y ahí sembrábamos algunas matitas decorativas. Entonces, al frente de cada aula del extremo, teníamos también un pequeño cerco donde sembramos flores.
Bueno, figúrate, esas aulas estaban allá y todo el espacio que había desde ahí para acá, hasta la calle, y no había nada más que matica de naranjo, de aguacate, de coco. Y adelante había maíz, había batata, había guandules. Eso lo sembrábamos nosotros ahí, Montaño y yo y el profesor Luciano, y eso es que sembrábamos eso ahí. Además de que el patio lo aprovechaban para la siembra y el recreo, también las aulas se mantenían siempre limpias, gracias a la señora Pascuala, Francisca Medina Quiquín y doña Minerva. Había una cocina que fue un anexo que se le hizo al primer pabellón que se hizo en el 64, que estaba al fondo de la escuela, que tenía 3 columnas salomónicas en el centro. Al lado de ese pabellón, a mano izquierda, de frente a ese pabellón, estaba la cocina de la escuela. En la cocina trabajaban doña Quiquín, la esposa de Máximo Morel. También trabajaba Pascuala Montero, de allá de Fundación. Y también trabajaba Reyes, la madre de Damaris, la abogada de la calle 2. Y antes que ella estaba también la doña Isabel Travieso, la madre de El Chino y esa gente. Entonces, en la escuela, lo que daban desayuno era bollos con bacalao, trigo con arenque, mazolé, que era aquella harina de plátano que hacían en ese tiempo con leche Bambi. Daban jugo de avena con limón y daban arepitas de yuca, y otro día daban también torrejas de trigo. El Club de Leones era prácticamente el padrino del barrio de La Puya, pues además de contribuir con las construcciones de aulas y de la cancha, realizaban múltiples labores sociales para con la comunidad. Una de ellas era la jornada médica, los sábados en la mañana, encabezada por el inolvidable y gran hombre, el doctor Mateo. Un equipo de médicos examinaba a nuestras gentes y les daba medicina gratis. El Club de Leones sirve niñas a vender ropa barata, cosas baratas, y a darles dulces a niños de 12 años abajo. En las películas estaban, donde está el pabellón viejo, el primer pabellón, que habían 2 palos y un telón blanco. Ahí damos las películas. El Club de Leones, se denominaban Club de Leones de Arroyo Hondo, ofrecían servicios a las comunidades, principalmente La Puya, un barrio empobrecido. Todo esto era un despliegue voluntario que estas personas hacían y que ellos entendían que estaban contribuyendo y colaborando con las comunidades. Como tal, en los días de Reyes se presentaban con juguetes y otras cosas.